la presentación. Entonces decíamos, la situación actual implica una situación de alerta para las empresas que no está siendo percibida como tal, como una situación realmente de alerta, de gravedad. Está sucediendo como el viejo cuento de la ranita que avientan a una olla hirviendo en una estufa, y cuando a la ranita la avientan a una olla hirviendo, la ranita de inmediato salta y se va a otro lado, porque si no se quema. Pero sin embargo, cuando a la ranita la meten en la misma olla con agua templadita, calientita, pues la ranita está muy contenta y poco a poco le van subiendo la flama de la estufa y el agua empieza cada vez a calentarse más y la rana no lo siente. No lo siente porque tiene una característica especial que se llama, son animales poiquilotermos, que significa que su temperatura corporal la ajustan a la temperatura del medio ambiente. Entonces la rana no siente que se está subiendo la temperatura y uno en la estufa le va, sube y sube y sube la flama hasta que llega al momento de ebullición y la rana se achicharra, se quema porque se la fueron subiendo tan poquito la flama que la rana no se enteró de que ya estaba el tema a punto de ebullición. Y a mí me parece que esto es lo que está sucediendo hoy por hoy con muchas empresas en materia de recursos humanos. O sea, le han venido subiendo la flama, pero como ha sido de poquito en poquito, pues no notan que esto ya cambió de manera muy dramática y no se están tomando medidas al respecto. La situación implica desde luego lo que podríamos denominarle como afectaciones dinerarias, o sea, afectaciones en el dinero de las empresas, en los recursos que manejan las empresas, y vamos a hablar aquí exclusivamente de los temas de recursos humanos. El primer gran tema, el primer gran golpe que se dio a las empresas es la limitación a las deducciones de las prestaciones de previsión social, que antes eran deducibles al 100%. Yo pago una prestación de previsión social, pues la puedo deducir al 100%, y ahora esa deducibilidad está limitada solo al 47 o al 53%, o sea, le quitaron prácticamente a las prestaciones de previsión social la mitad de la deducibilidad que tenían. Esto le está costando a las empresas al año 40,747 millones de pesos que están teniendo que absorber por pagar prestaciones de previsión social. Y todavía hay empresas que siguen creyendo lo que sucedía hace 10 años, de que es muy bueno dar prestaciones de previsión social. No es nada bueno. Es un error implementar prestaciones de previsión social en las empresas, pero muchas empresas se quedaron con la idea de que era una cosa muy útil, muy buena para los trabajadores y para la propia empresa, y lo siguen patrocinando cuando estas prestaciones están resultando en una afectación a la situación económica de las empresas. Inclusive también hay muchos casos, por ejemplo, acaba de venir hace unos cuantas semanas una modificación al catálogo del SAT, de los CFDIs de nóminas, donde se crea el tipo de percepción 056 para previsión social, pero esto Ya quedó cargado, lo solamente podemos se cerrar. publica Y así nos vamos a la actualización. en la página del SAT y no sale Y ya le publicado hablamos en de el la diario oficial de la actualización. Federación, y por lo tanto, pues casi nadie se entera y las empresas empiezan a manejar mal sus CFDIs de nómina. Vamos a cerrar la Independientemente, cotización de voy la a pedir cuenta. nuevamente Ahorita si cerramos de pueden la. apagar su micrófono, por favor, porque se está interrumpiendo Ok. con las conversaciones de cada quien. Por favor, apaguen todo su micrófono. Creo que lo puedes. No, pues no. Igual aquí hay una.
Entonces, independientemente de que hay empresas que están estructurando muy mal las prestaciones de previsión social, hay empresas que consideran que el premio de asistencia, el premio de puntualidad son prestaciones de previsión social equivocadamente y entonces pues están realmente generando contingencias importantes para las empresas. Un segundo nivel de problemas pues derivan de los incrementos que ha tenido el salario mínimo de los últimos años para acá. En 2016 el salario mínimo era de 80.04 pesos diarios, es decir, de 2.400 pesos al mes, y para este año pasó a 315.04, a 9.451 pesos al mes. O sea, del 2016 para acá, el salario mínimo ha crecido 293%, lo cual le pega durísimo, evidentemente, a las empresas. Pero fíjense, aquí tengo la estadística del 2016 al 2025, es decir, al año pasado. Del 2016 al 2025, el incremento de salarios mínimos fue del 248%. Y la productividad de las empresas, de acuerdo con el INEGI, en ese mismo periodo, del 2016 al 2025, decreció un 7.59%. O sea, los salarios de 2016 al 2025 crecieron un 250% y la productividad de las empresas decreció casi un 8%. Entonces es verdaderamente muy grave lo que está sucediendo en la mayoría de las empresas, donde la productividad no da para el pago de los salarios. Entonces es otra afectación importante que están teniendo las empresas en su patrimonio. Y esto fundamentalmente, ¿a quién está afectando? Bueno, pues está afectando a las MIPYMES, o sea, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan casi el 90% de las unidades de negocio en México y que contratan prácticamente al 66% de todos los trabajadores que laboran en el país. Entonces, para estas micro, pequeñas y medianas empresas, pues estos incrementos en el salario están siendo verdaderamente ya sumamente gravosos, están siendo insostenibles. Y para el resto de las empresas medianas de mayor tamaño, de las empresas grandes, pues ya también estos incrementos se volvieron un problema. ¿Derivado de qué? Derivado de la compactación de salarios que se han venido generando. Vean, de acuerdo con datos del INEGI al tercer trimestre del 2025, vean la distribución de trabajadores que tenemos actualmente en la República. Fíjense, tenemos 15.6 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Tenemos 14.4 millones de trabajadores que ganan de 1 a 2 mínimos. Y después vean cómo se desploma la estadística, y trabajadores de 2 a 3 salarios mínimos ya solamente son 2.7 millones. Y trabajadores de 3 a 5 salarios mínimos nada más es 1 millón. Y trabajadores de más de 5 salarios mínimos, pues son alrededor de 280,000 trabajadores en México, de acuerdo con el INEGI. Entonces, ¿eso qué está generando? Que las empresas al interior están compactando sus salarios. ¿Eso qué significa? Que casi todos los trabajadores ya están ganando lo mismo, porque antes los trabajadores que ganaban muy poquito, que era el salario mínimo, se ha venido subiendo y subiendo y subiendo, y no ha subido en la misma proporción el salario de las categorías superiores, y ahora se están prácticamente igualando.
y se están empezando a presentar problemas graves en las empresas. ¿Por qué? Porque los trabajadores de mayor responsabilidad dicen, pues yo estoy ganando prácticamente lo mismo que los trabajadores de recién ingreso o sin responsabilidades de ninguna especie. Entonces, esto también ya es una problemática general para la gran mayoría de las empresas, que obliga pues, a tomar acciones en ese sentido. Y también los incrementos al salario mínimo han tenido un impacto impresionante en el valor de la prima de antigüedad que pagan las empresas a sus trabajadores. Acuérdense que la prima de antigüedad tiene como tope mínimo un salario mínimo y como tope máximo dos salarios mínimos. Entonces, al momento en que se incrementan los salarios mínimos, también se está incrementando la prima de antigüedad de las empresas. Si actualmente el salario mínimo en la gran mayoría de la República son 315.04 pesos, por dos salarios mínimos son 630 pesos, por 12 días de 630 pesos da 7.560 por año. O sea, un trabajador que ha laborado con nosotros 10 años ya tiene ganada una prima de antigüedad de 75.000 pesos. Y ya no digamos en la frontera norte, donde el salario está en 440.87, el doble, que es el tope de la prima de antigüedad, serían 881 pesos por 12 días al año. Cada año que labore el trabajador son 10.580 pesos de prima de antigüedad. O sea, si alguien que trabaja 10 años ya son 100.000 pesos de prima de antigüedad. Y todo eso crea un impacto en el pasivo laboral de las empresas que tarde o temprano habrá que terminar pagando. Se considera que este impacto para las empresas le está representando cerca de 53.000 millones de pesos al año por este tipo de incrementos en el pasivo. Entonces, también es un tema que resulta especialmente preocupante. Y otro tema adicional que se junta a todas estas consecuencias en contra de la economía de las empresas se da en el impacto del impuesto sobre nóminas, que los impuestos sobre nóminas, obviamente, mientras el salario está creciendo cada vez más, bueno, pues el impuesto sobre nóminas también crece más, pero también tenemos el hecho de que los porcentajes del impuesto sobre nóminas también han venido creciendo. En la Ciudad de México, por ejemplo, pasó del 3 al 4% en 2025. En Nuevo León era del 2% en 2022. Actualmente es del 3%. Entonces, esto también tiene un impacto en la economía de las empresas de manera muy importante. Entonces ya empezamos a tener una acumulación. Por un lado está el tema de las prestaciones de previsión social, que le están costando a las empresas muchísimo dinero porque no se pueden deducir. Después viene el impacto a los salarios mínimos, que también ha sido brutal, y la productividad ha caído. Entonces, el costo lo pagan directamente las empresas o se tiene que transferir a los clientes directamente. Después viene un impacto en la prima de antigüedad, en los pasivos laborales que tienen que soportar las empresas, y después están teniendo que pagar mayor impuesto sobre nóminas. Entonces todo esto se empieza a volver una avalancha y empieza a tomar un carácter obviamente muy delicado. Y también tenemos otra reforma que impactó durísimo a las empresas, que es la reforma en materia de subcontratación, que esta reforma eliminó la figura de la subcontratación de personal, lo que hacían típicamente empresas tipo Manpower o tipo Adecco, y ahora
impulsó a que todos los trabajadores sean contratados por las empresas a las cuales les prestan realmente sus servicios. Y eso implicó, obviamente, un incremento, en primer lugar, en el pago de la prima de antigüedad. O sea, acuérdense que la prima de antigüedad se paga sobre el 10% de la utilidad gravable de las empresas. Y ahora hay empresas que no pagan ese 10%, sino están exentas, o hay empresas que no pagan ese 10%, sino pagan nada más un mes de salario. Entonces, a nivel global, comparado el monto total de utilidades contra ese 10% que hay que pagar por parte de las empresas y considerando todas las exenciones el que hay, antes de la reforma en materia de subcontratación, las empresas a nivel global estaban pagando 2,8% de sus utilidades totales. Si todas las empresas pagaran el PTU, estarían pagando el 2,8%, mientras que ahora, con motivo de la reforma en materia de subcontratación, están pagando un 7,7% de sus utilidades totales, o sea, ya se está acercando al 10%. Nunca va a ser el 10% porque hay muchas empresas exentas o que tienen PTUs disminuidas. Pero esto implica que las empresas están pagando 2,75 veces más de PTU de lo que pagaban anteriormente. Independientemente de ello, estas empresas ahora tienen que cumplir con muchas obligaciones que antes no existían, como son obligaciones derivadas del REPSE, o sea, del registro de las empresas de servicios u obras especializadas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también tienen que cumplir con otro sistema del Seguro Social, que es el IXOE, y tienen que cumplir con otro sistema del Infonavit, que es el SISUB, y si son constructoras, tienen que cumplir con otro sistema, que es el SIROC, independientemente de muchas obligaciones fiscales que antes no existían. Por ejemplo, yo ya no le puedo pagar a un subcontratista de servicios especializados o obras especializadas sus facturas si no me presenta sus CFDIs de nómina de los trabajadores con los cuales me presta el servicio, sus pagos al IMSS, sus pagos al Infonavit, sus retenciones el impuesto sobre la renta. Entonces, todo eso encarece sustancialmente el costo que tienen las obligaciones de contratar, independientemente de que, repito, están pagando mucho más de PTU. Y también otra reforma que está impactando fuertemente a las empresas y que ya muchas las están sintiendo a través de las inspecciones laborales es la prohibición de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ahora no podemos tener en un mismo puesto a hombres y mujeres con salario distinto, teniendo el mismo puesto, porque está prohibido por el artículo 123, el apartado a la fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué nos obliga a eso? Bueno, pues a ajustar los salarios generalmente de las mujeres para llevarlos al nivel de los hombres, o en su caso, ¿a qué nos obliga? Bueno, pues a cambiarlos de puesto para que ya no tengan los mismos puestos. Y todo eso encarece, desde luego, la operación de las empresas en materia de recursos humanos y la hace más cara. Entonces, vean cómo se va incrementando la bola de nieve con los temas que hemos ahorita manejado, con el tema de la previsión social, con el tema del salario, con el tema de la prima de antigüedad, con el tema del impuesto sobre nóminas, con el tema de la brecha salarial. O sea, se vuelve realmente algo complejo para las empresas. También tenemos prestaciones nuevas que antes no existían y que ahora obligan a darlas,
tratándose de trabajadores en materia de teletrabajo, que son las ayudas de telecomunicación y las ayudas de electricidad. Entonces, esto pues, implica otro costo adicional para las empresas, a veces totalmente injustificado, porque si yo tengo a un trabajador que tiene internet en su casa y como tiene dos hijos adolescentes, tiene un internet pues más o menos de buen nivel y ahí quiere trabajar en su casa, pues con ese internet le basta y le sobra, no gasta un solo peso de internet por teletrabajar en su casa y sin embargo la ley me obliga a pagar una ayuda de internet, de telecomunicaciones y otra ayuda de materia de electricidad, lo cual también encarece el costo de las empresas. Y también tenemos una reforma que muchas empresas les ha pasado de noche, pues como utilizan el SUA y no lo revisan y no se dan cuenta de nada, pues el que es el incremento anual que viene habiendo desde el 2023 a las cuotas de cesantía y de vejez que se han venido incrementando anualmente y se seguirán incrementando anualmente hasta el 2030. Entonces, por ejemplo, para un trabajador de 4 UMAS en 2023 tenía una cuota de cesantía y vejez de 3,15%. Para 2030, cuando terminen estos incrementos anuales, el incremento va a ser de 11,875%. O sea, básicamente son 8,725 puntos adicionales, que es casi el 80% del costo del IMSS antes del 2023. O sea, nada más por los incrementos que ha tenido la cuota de cesantía y vejez, del 2023 al 2030 vamos a pagar un 80% adicional de IMSS. Si antes las empresas apenas salían con el pago del IMSS, imagínense ahora que van a tener que pagar 1,8 IMSS al mes, nada más derivado de este incremento de cuotas. Pero eso no es todo. Para los trabajadores de más bajito salario, que como ya veíamos en la gráfica, en una de las gráficas anteriores, son la gran mayoría de los trabajadores, los incrementos han sido bestiales en las cuotas de cesantía y vejez, porque ahora esas cuotas derivan de la aplicación de una tabla que está en UMAS. Y entonces, como la tabla está en UMAS y los incrementos son de salarios mínimos, pues entonces los incrementos de salario han sido muy superiores a lo que dice la tabla. Entonces, fíjense lo que está sucediendo para la mayoría de los trabajadores que laboran en las empresas. Para un trabajador, que gana 1,02 salarios mínimos, fíjense lo que ha sucedido. Un trabajador de 1,02 salarios mínimos tenía una cuota en el 2023 o pagaba de cesantía y de vejez 371 pesos. Y en el 2026 ahora va a pagar 800 y pico de pesos. O sea, tiene un incremento prácticamente del 218% en la cuota de cesantía y vejez, pasando de 311, que era la cuota en 2023, a 811, la cuota actualmente en 2026, y seguirá creciendo hasta 2030. Entonces, esta cuota para trabajadores pegaditos al mínimo, imagínense el incremento brutal que ha tenido
de más o de casi el 250%. Entonces, es muy delicado lo que están pasando en las empresas y muchas áreas del recurso humano ni enterados, perdón, ni enterados. Ahora bien, otro tema relevantísimo, lo que acaba de suceder con la reforma en materia de jornada laboral, donde se va a ir disminuyendo paulatinamente la jornada laboral de 48 horas, que tenemos la jornada máxima semanal, a 40 horas en 2030. Y se va a ir reduciendo 2 horas a la semana, a 46 horas en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, hasta llegar a 40 en 2030. Pero no se puede modificar el salario de los trabajadores. Entonces aquí tenemos un comparativo, un trabajador que gana 500 pesos diarios, o sea, 3,500 pesos a la semana, eh, cómo se va a ir incrementando el costo por hora en estos años. El próximo año, donde se pierden 2 horas de trabajo, se va a incrementar el costo por hora un 4,35%. En 2028, donde se pierden 4 horas, se va a incrementar el costo por hora un 9,09%. En 2029, donde se pierden 6 horas, se va a incrementar un 14,29%. Y en 2030, cuando se pierden 8 horas, se va a incrementar un 20%. Esto es adicional a cómo se vayan incrementando los salarios mínimos en lo sucesivo. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues que las empresas cada vez van a tener que estar más presionadas por todos lados. Y adicionalmente, el, vean si una empresa que está perdiendo 2 horas por día durante cada año, de aquí al 2030, si quisiera ir reponiendo esas 2 horas pagando horas extras, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, pues que en 2027 pagar 2 horas extras, suponiendo que fuera el mismo salario todos los años, sin incremento de salario, me encarecería mi nómina un 8,70%. Para 2028, si yo quisiera pagar las 4 horas extras que estoy perdiendo, me encarecería mi nómina un 18%. En 2029, si yo quiero recuperar vía horas extras las 6 horas que estoy perdiendo, encarece mi nómina un 28%. Y para 2030 y años subsecuentes, si yo quiero pagar las 8 horas extras que estoy perdiendo, me encarece mi nómina un 40%. Entonces vean nada más el estrés financiero a que estamos sometiendo a las empresas. O sea, por un lado, las presiones de previsión social que no son deducibles, por otro lado, los ingresos al salario mínimo, por otro lado, los, el incremento a los pasivos laborales a través de la prima de antigüedad. Por otro lado, el incremento el incremento a los derivados de la reforma en materia de reducción de jornada laboral. O sea, se vuelve durísimo. Y también eso es afectaciones en dinero, pero ahora vamos a ver las afectaciones en días de productividad. Y vean nada más las horas anuales perdidas por productividad por trabajador al año derivadas de la reforma de reducción de la jornada laboral. En este año 2026, pues no hay modificación, no hay ninguna pérdida de productividad, pero para el año 2027 se van a perder 2 horas diarias, 2 horas por 50 semanas en el año son 100 horas anuales perdidas, que equivalen a 12,5 días de productividad. O sea,
como si el trabajador, todos los trabajadores, adicional a sus vacaciones, tuvieran otros 12.5 días anuales de vacaciones. Y para 2028, que se pierden 4 horas en la jornada, 4 horas por 50 semanas al año, me da 200 horas anuales perdidas, equivalentes a 25 días de vacaciones de los trabajadores. Y para 2029 que se pierden se pierden 6 horas, 6 horas por 50 semanas son 300 horas que equivalen a 37.5 días de vacaciones de todos los trabajadores en la empresa. Y de 2030 en adelante que se pierden 8 horas por 50 semanas al año, son 400 horas de productividad que equivalen a 50 días de vacaciones al año. Perdidas de productividad. Si de por sí las empresas no suben su productividad, ha bajado la productividad en México, como ya lo veíamos anteriormente, Ujú. y ahora si le aumentamos también el aumento en vacaciones y consecuentemente en prima vacacional, que se dio también con la reforma en materia de vacaciones, donde para los Pues trabajadores tengan su del primer año que desayuno. tenían 6 días de vacaciones, ahora tienen 12, y para los trabajadores del segundo año, el, el- el, que antes tenían 8, ahora tienen 14, y del tercero que antes tenían 10 y ahora tienen 16. ¿Esto qué significa para efectos prácticos? Que con la reforma de vacaciones se está perdiendo básicamente una semana adicional al año por trabajador. Y todo eso, ¿cómo lo van a recuperar las empresas? Y también otra de las modificaciones, las licencias para padres con hijos con cáncer, que pueden ir de 1 a 28 días, que son renovables hasta 364 días en un periodo de 3 años, y que ya se están empezando a extender no solamente para los hijos que tienen cáncer, sino para otros hijos que tienen otras enfermedades graves. En 2024 se perdieron 75.400 días de productividad. Estas licencias tuvieron una duración promedio de 9.3 días por licencia. Entonces, otra le van, o sea, le pegan a las empresas en sus recursos, y le pegan a las empresas en productividad porque la gente deja de trabajar, simplemente deja de trabajar. Y otra reforma adicional, la ley Silla, que está contenida en dos ordenamientos legales distintos: la Ley Federal del Trabajo y un decreto del 17 de julio del 2025 que se denomina Disposiciones sobre los factores de riesgos de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras en bipedestación, o sea, bipedestación, estar de pie, en los sectores de servicios, comercios, centros de trabajo análogos y establecimientos industriales. Que estas disposiciones de 17 de julio de 2025 establecen una carga de obligaciones para las empresas mucho mayor que la que establece la ley, y para poder salirse de la aplicación de esa carga, ¿qué tienen que hacer las empresas? Tienen a los trabajadores que laboran parados, le tienen que otorgar durante la jornada laboral un descanso de 10 minutos. Y ese descanso de 10 minutos, de 10 minutos diarios, suponiendo que laboran de lunes a viernes, serían 50 minutos a la semana, que son 3.3 horas al mes, que es prácticamente una semana de 40 horas al año. Entonces, por la ley Silla ya se perdió otra semana de productividad. O sea, parecen cambios intrascendentes, parecen cambios que no pintan demasiado, y a las empresas le están pegando verdaderamente durísimo. Y también, además de las afectaciones dinerarias, además de las afectaciones en productividad, tenemos una cantidad de afectaciones en la certeza jurídica para las empresas
importantísima. Por ejemplo, derivado de la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo de 1 de mayo del 2019, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos de América le subsidió a México muchas decenas de millones de dólares para capacitar a los nuevos jueces laborales. Y teníamos 68 jueces laborales. Y ahora, derivado del procedimiento de elección popular de nuestros juzgadores, de los 68 jueces capacitados en materia laboral, solamente fueron electos 9. O sea, se perdieron de los 68, perdimos 59 jueces laborales capacitados. Y llegaron puros jueces del acordeón que no saben absolutamente nada y generan unas resoluciones verdaderamente absurdas. A nivel del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, había 5 miembros capacitados, solamente quedaron 2. Del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, le redujeron su presupuesto del 66.3%. A la Unidad de Enlace para la Reforma del Sistema de Justicia Laboral le redujeron también el presupuesto. Entonces, todo esto empieza a generar una inseguridad jurídica brutal. Y adicionalmente, como consecuencia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo de 2019, se eliminó de la ley la posibilidad de que al momento de que una empresa es demandada laboralmente por un trabajador que se dice injustificadamente despedido, las empresas, cuando un trabajador se dice injustificadamente despedido, solamente tenían 4 posibilidades de defensa. Oye, yo no te despedí, tú renunciaste cuando tenían renuncia. Oye, yo no te despedí, yo te rescindí la relación de trabajo cuando se la rescindieron. O la otra posibilidad es, yo no te despedí, se terminó tu contrato de trabajo cuando era un contrato por tiempo determinado. Pero en la gran mayoría de los casos no hay renuncia, ni hay rescisión, ni hay contrato por tiempo determinado, que en ese momento se haya terminado. Y la única posibilidad de defensa era negar el despido y ofrecer el trabajo. Y esa posible defensa la canceló la reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y eso qué ha significado? Que ahora más del 90% de las empresas que son demandadas en los tribunales laborales pierden los juicios laborales. Y hay todavía muchas empresas que ni enteradas, no, si no le gusta que demande, que se vaya. Total, tenemos un abogado al que le pagamos una iguala y que haga lo que se quiera. Ay, pues al rato estarán pagando cientos de miles o millones de pesos ese tipo de empresas. Adicionalmente también, ¿qué han hecho estos tribunales laborales del acordeón? Bueno, las renuncias que antes funcionaban muy bien, ahora ya no están funcionando nada bien. Si una renuncia ahora dice que el trabajador renuncia a su puesto con fundamento en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, esa renuncia es inválida, porque los nuevos tribunales del acordeón han decretado que los trabajadores no conocen de leyes y no pueden mencionar ese artículo en sus renuncias. O cuando en su renuncia dice que no se le adeuda cantidad alguna por salarios ordinarios o extraordinarios o horas extras, aguinaldo, vacaciones, etcétera, nulas las renuncias porque ese tipo de exclusiones no es propio de trabajadores. Entonces lo dejan a uno en una situación de incertidumbre brutal. Ya no se diga cuando los trabajadores en sus demandas argumentan discriminación, violencia, hostigamiento o acoso laborales, porque entonces la tendencia a que las empresas pierdan todos esos juicios laborales es altísima. Y no solo eso, ahora para acabarla de amolar, los nuevos tribunales laborales están aceptando que ya los trabajadores no solo demanden a las empresas reclamando 3 meses y 20 días por año y prima
antigüedad y partes proporcionales, sino ahora también las demanden por daño moral, lo cual antes era impensable, porque cualquier demanda por daño moral tenía que tramitarse por vía civil. Y ahora resulta que se puede por vía laboral porque los jueces del acordeón les pareció muy chistoso. Entonces, vean en qué circunstancia están quedando las empresas. Y muchas de ellas, pues pensando que pues, todo está normal, ¿no? Lo veo igual. Ya no digamos también la reforma al Poder Judicial de la Federación, los que tramitan los amparos, los jueces del acordeón y la Suprema Corte de Justicia, atiborrada de gente ignorante, de gente que tiene 90% de lealtad al gobierno en turno y 10% de capacidad. Entonces, la zozobra en que están dejando las empresas es muy alta. Pero no creen que esto ya, bueno, ya pasó. No, ahí vienen, ya hay reformas, muchos proyectos de reforma ya están presentadas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. ¿Cuáles destacan en materia laboral? El aumento de aguinaldo de 15 a 30 días, el incremento de la licencia de paternidad de 5 a 20 días, otorgamiento a las trabajadoras mujeres de licencias mensuales por menstruación, la inclusión obligatoria en las empresas de mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, la eliminación del tope de la PTU y para empresas que no pagan PTU porque no tienen utilidades, una utilidad, una PTU mínima obligatoria del promedio de los últimos 5 años que hayan pagado de PTU, el pago de salario mínimo a los trabajadores de la propina, también otorgar licencias geriátricas para los que tienen adultos mayores en casa y licencias por luto por si alguien se les muere en la casa también, el incremento de la prima de antigüedad de 12 días por año a 20 días por año y la reducción para tener derecho a la prima de antigüedad en caso de renuncia de 15 a 12 años. Entonces, como pueden ustedes ver, pues esto es verdaderamente muy delicado para las empresas. Están en una situación delicadísima. ¿Y qué están haciendo las empresas? Pues la gran mayoría nada, ni enteradas estaban. Y las que se enteran, pues nada más para tomar nota y pagar, ¿verdad? Eso es todo. Y para acabarla de amolar, los programas de fiscalización de las autoridades están siendo verdaderamente leoninos. En materia laboral, ahora acaban de lanzar, en septiembre de 2025, el que se llama el SICAL, que es el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales, donde le permite a cualquier trabajador de cualquier empresa, de manera anónima, interponer una queja en contra de su patrón. Y lo que se puede interponer en el SICAL básicamente son tres cosas. Es una queja o informar de un accidente, un riesgo de trabajo no reportado a las autoridades o un incumplimiento a los contratos individuales o colectivos de trabajo. Y en este SICAL, el trabajador puede darle seguimiento, no solamente lanza una acusación, sino le puede dar seguimiento y la autoridad le tiene que contestar de recibido y le tiene que decir en qué va el trámite y le tiene que decir en qué finalizó. Y como consecuencia del SICAL, bueno, pues los trabajadores que denuncian a las empresas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les da 5 días para manifestar lo que a su derecho convenga y acreditar que no están incumpliendo lo que dice el trabajador. Y si no lo acreditan en 5 días, les llega una visita de inspección laboral. Entonces, esto ahorita está teniendo un éxito buenísimo porque se está popularizando entre todos los trabajadores y las empresas verdaderamente la están padeciendo. Y en materia de seguro social, tienen un programa muy agresivo de fiscalización
para denunciar empresas que no inscriben a sus trabajadores al IMSS o que las inscriben con un salario inferior al real. Y implementaron 4 canales de recepción de denuncias, un canal por correo electrónico, que es denuncia.enlinea@ims.gov.mx, o una denuncia vía telefónica al número 800-623-2323, opción 5, o una denuncia de carácter presencial en la subdelegación del IMSS, o una denuncia por escrito. Y esto potenciado con los convenios de intercambio de información que tiene el IMSS con el SAT y con el Infonavit. Entonces, están armando pinzas importantes de fiscalización. Y en materia de SAT, que verdaderamente son fiscalizaciones súper agresivas, derivado de que la contabilidad ya es electrónica, de los que los CFDIs, incluyendo los CFDIs de nómina, ya son electrónicos. Por tanto, la autoridad conoce en tiempo real lo que está sucediendo en las empresas. Que como todo es electrónico, se permite hacer análisis y compulsas a través de inteligencia artificial y luego emitir vías de fiscalización, y ya no solo las tradicionales, sino otras novedosas, como mensajes de promoción de cumplimiento, como correos electrónicos, como telemensajes, como mensajes SMS, y otros, y adicionalmente una estrategia de cobranza sin condonaciones, porque ya no se pueden condonar actualización y recargos, y las revisiones electrónicas de auditoría, lo que vuelve verdaderamente al SAT un ente con una capacidad fiscalizadora y de cobranza altísima. Ahora para 2026 el SAT dice que las empresas que van a ser fiscalizadas son las que omitan el pago de impuestos, las que no enteren retenciones, las que intenten obtener saldos a favor de manera indebida, las que tengan operación con empresas factureras o no mineras, las que presenten recurrentemente pérdidas fiscales, las que tengan simulación o abuso de deducciones, eh, las que obtengan ingresos que no declaren, las que usen indebidamente estímulos fiscales, las que tengan inconsistencias entre lo importado o comprado y lo vendido, la importación de productos por debajo del precio de mercado, las que incumplan regulaciones arancelarias, las que realicen transacciones con paraísos fiscales y los que paguen una tasa efectiva menor al sector al que pertenecen, hipótesis en las que están ubicadas un montón de empresas. Entonces, el panorama verdaderamente es muy preocupante, muy preocupante. ¿Cuáles son las consecuencias de este panorama? Bueno, pues las consecuencias es que desde que inició el sexenio, el presente sexenio, de octubre del 2024, y ahora estamos en junio del 2026, se han venido perdiendo 78 patrones diarios en el Seguro Social. Imagínense, desde octubre del 2024 hasta la fecha, casi 80 patrones diarios se están dando de baja. ¿Por qué? Porque ya no pueden, ya no pueden. Entonces, o de plano cierran definitivamente, se van a la quiebra, o pasan a la informalidad, muchos de ellos, o se transforman en empleados por cuenta propia, y los trabajadores que tenían, pues se quedan sin seguridad social y sin derechos. Entonces, los patrones lo están resintiendo de una manera muy importante. Y también, ¿qué está sucediendo? Pues está incrementándose la informalidad de manera muy importante. Fíjense nada más esta estadística de entre 2024 y 2025. En 2024 había 27.494.000 trabajadores en el sector formal. Ahora en el 2025 hay 27.390.000, o sea, disminuyeron los trabajadores del sector formal. Y en la informalidad teníamos a 31.826.000 y ahora tenemos a 32.988.000. Entonces vean, en total
en 2024 en la formalidad estaban 59.321.000 y en 2025 ahora están 60.379.000, más de 1 millón de trabajadores que pasaron a la informalidad. ¿Por qué? Porque esto ya no se aguanta, porque es imposible cumplir con todo lo que pretende el gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que tomar acciones inmediatas, hay que tomar acciones para saber qué es lo que tiene uno que hacer frente a este embate sin medida y sin clemencia del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las empresas? Bueno, pues deben profesionalizarse. O sea, recursos humanos tiene que ser verdaderamente un aliado estratégico porque toma decisiones informadas y toma decisiones con mucho conocimiento de causa. Y tiene que estar totalmente enterado de lo que está sucediendo. Tiene que tener personal idóneo y capaz para establecer estrategias novedosas para hacer frente a estos embates. Tiene que intensificar el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para poder salir adelante, porque si no, las empresas tienden a desaparecer o tienden a ir a la informalidad o tienden a que sumamente sancionadas y que los agarren mal parados en cualquier momento. Entonces, algunas recomendaciones que podemos hacer, o sea, lo que queríamos hacer era un llamado de atención, porque muchas empresas como La Ranita les van subiendo cada vez un poquito más la lumbre y no lo están sintiendo. Entonces, este es un llamado de atención para que las empresas lo empiecen a visualizar en toda su grave dimensión y darles a ustedes, si lo quieren, obviamente tomar, si les es útil, que yo creo que algunas cosas les serían especialmente útiles, poner a su disposición algunas herramientas que hemos diseñado que les pueden ayudar a tomar decisiones. Número uno, ¿qué pasa si soy una empresa pues micro, pequeña o mediana, que no puedo pagar un consultor que me esté diciendo si estoy haciendo bien las cosas o no estoy haciendo bien las cosas? ¿Qué podría hacer para que todas las decisiones importantes que vaya yo a tomar las pueda cotejar con un experto sin que me cueste? Bueno, pues para eso desarrollamos un libro en el despacho que se llama Tratado Integral sobre las Relaciones Laborales Individuales, que es verdaderamente un ladrillo. Aquí lo tengo, son 1808 hojas. Es un libro de consulta para la gente de recursos humanos, donde pueden checar absolutamente todos los problemas que tienen en materia de recursos humanos. Ahí lo pueden checar. Entonces, es un libro que les puede servir de consultor en todas las decisiones. Y una cosa que no existe en el mercado en ningún otro libro es que tema por tema, cada tema está tratado desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de seguro social, desde el punto de vista de Infonavit y desde el punto de vista de impuestos sobre la renta. Todos al mismo tiempo sobre el mismo tema. Entonces tiene una riqueza de conocimiento impresionante. Entonces, para los que no se pueden dar el lujo de andar contratando despachos o asesores, etcétera, bueno, este libro de consulta les puede ser de especial utilidad. Como es un libro de 1808 páginas, es un libro caro, vale 4,650 pesos. Pero lo que sí pudimos conseguir con la editorial Temis, que es la que lo está publicando, es un 10% a los participantes de este webinar. Quien lo quiera solicitar a este correo que está aquí, suni.negrete@temis.com.mx, ahí lo puede solicitar y le dan un 10% de descuento. También otra cosa que ponemos a su consideración, una especialidad en materia de seguridad social, de seguro social y de Infonavit, que está pensada para la gente que trabaja, que no tiene mucho tiempo para estudiar, pero que sí necesita actualizarse. ¿Cuánta gente de recursos humanos hay que no toma un curso
en años y y las modificaciones legales se mueven en semanas, no en años. Entonces, aquí hay 4 módulos de esta especialidad en materia de seguridad social Infonavit para volver a ponerse al corriente en todos ellos. El primer módulo son módulos de 2 días, de 4 horas, jueves y viernes, un jueves y viernes de cada mes, empezando en el mes de junio. El primer módulo es aplicación estratégica y práctica de la ley del Seguro Social. El segundo es cómo obtener los más altos beneficios del sistema de pensiones y de afores. El tercer módulo es aplicación práctica y efectiva de los reglamentos de la ley del Seguro Social. Y el último módulo es la actualización integral en materia de Infonavit. Entonces, eso también lo ponemos a su consideración para los que les interese. Y también, por último, algunos webinars que tenemos para ustedes. El 1 de julio está cómo atender las visitas de inspección laborales, el que es muy importante, prevenir antes que tener que enfrentar multas gigantescas. El 8 de julio, un imperdible, el manejo integral de los FDIs de nómina. Si no manejan los FDIs de nómina al 100%, la van a padecer durísimo en muchos aspectos. Y este webinar es precisamente para eso. También otro aspecto donde hay una cantidad de normas que las empresas desconocen y tienen un riesgo gigante es en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, el 15 de julio tenemos el webinar sobre legislación integral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, el 29 de julio, el tratamiento integral laboral, seguridad social y fiscal de los becarios. Para las empresas que utilizan becarios, también les puede ser útil. Entonces, con todo esto, ¿de qué se trata? Pues de perfeccionar los conocimientos, de perfeccionar las habilidades, de perfeccionar las estrategias para que no nos agarren en curva, para poder cumplir y para poder tomar las medidas idóneas para que mucha legislación no nos aplique. Como lo decía, por ejemplo, para la ley Silla, pues si hago pequeñas modificaciones, ya dejo de lado un montón de obligaciones que tendría que cumplir. Y por último, también los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Sánchez Arellano Abogados. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, publicamos noticias relevantes para la gente de recursos humanos, para que sepan lo que está aconteciendo en su medio. Entonces, esto les puede ser de especial utilidad para todos ustedes. Entonces, sí, con esto básicamente damos por terminado nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco muchísimo su presencia y esperamos que les hayamos dado algunos elementos de reflexión para tomar acción en un futuro cercano en mejora de las capacidades de ustedes y en mejora de la situación de su empresa. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Cómo me salgo?